El otro día yo estoy como ustedes saben, como diputado federal y como presidente del colegio, pues me permito hacer todas las semanas escritos en la prensa, columnas, etc. Y un amigo funcionario público de la Secretaría de Hacienda me dijo, oye, es que eres demasiado pesimista. No, mi obligación como presidente del colegio es presentar los datos duros, decir la realidad cruda, y si eso es pesimismo, pues qué pena. Para la población y a la sociedad en general debemos decirle la verdad. Ustedes no le están diciendo la verdad. Esa es la enorme diferencia. El presidente de la República todos los días sale mediáticamente con toda la prensa y toda la televisión y la radio, y el secretario de Hacienda diciendo, ¿y? No, a la sociedad misma hay que decirle la gran verdad, que es esta. Esta gráfica en forma lineal nos dice que requerimos muchos años, 20 años, si lográramos crecer la tasa de 10% para lograr el pleno empleo, ¿no? La siguiente gráfica está la inversión de Chile, China, la India, Indonesia, Corea y México. Nosotros somos más bajos. La inversión total como porcentaje del PIB. Un país que no invierte, pues no va a crecer. China invierte el 42% del PIB, por eso crece a tasas del 10%. Claro, los chinos son 1.300 millones de chinos, 300 millones de personas en la costa y 1.000 millones de pesos en la parte, 1.000 millones de, a ver, que siempre hablo de pesos yo ahí en la cámara, 1.000 millones de chinos en la área rural, permiten que haya 10 millones de chinos, es otro sistema político, hay que entenderlo, 10 millones de chinos que pasan del área rural al área urbana, nomás permiten 10 millones de chinos, nomás 10 millones de chinos. Tienen que generar 10 millones de empleos urbanos por año en el área urbana. Tienen que generar la infraestructura suficiente para 10 millones de chinos que pasan en el área urbana. Casas, habitaciones, escuelas, comunicación. Es como si construyeran un DF año con año, los chinos. Yo acabo de ir a China y vi aquello. Impresionante. Claro, un sistema político distinto al nuestro, por supuesto. Pues tienes a Brasil, que crece al 8, un gobierno de izquierda, con Lula. O tienes a Chile, que ha sido un gobierno de derecha, o ahora de democracia social. O sea, si ustedes se dan cuenta, no es un problema ya en los últimos años, no es un problema ya de credo, sino de propósito. Los chinos se propusieron y lo están logrando. Los brasileños se propusieron y lo están logrando. Los chilenos se propusieron y lo están logrando. ¿Qué es lo que está pasando? Porque fijaron un rumbo. Hacia allá queremos llegar y hacia allá vamos. Entonces, ¿qué es lo que falta? Marcar la brújula claramente y ver hacia dónde vamos o hacia dónde debemos de ir. Tenemos ahí en la siguiente gráfica la inversión pública, cómo se ha caído del 10 o el 12% que era en 1982 o en los años 80 a solamente el 4% promedio en los últimos años. Como vemos cómo la inversión privada nomás ha crecido 2 puntos porcentuales del PIB en 25 años, del 14 al 16% promedio. Inversión privada, la inversión total es alrededor del 20%. La inversión pública cayó del 12 al 4 y la inversión privada creció del 14 al 16 en 25 años. Y se nos vendió un modelo de desarrollo que decía que el motor de la economía nacional no iba a ser la inversión pública, iba a ser la inversión privada. Y en 25 años ha crecido solamente 2 puntos porcentuales la inversión privada. En la siguiente vemos el grado de promoción del mercado interno. Vemos cómo China en los últimos años ha intensificado, además de ser un gran exportador, que le ha permitido tener 2,5 billones de dólares
de los nuestros, billones de los nuestros, 2.5 billones de dólares en reservas internacionales en dólares. Nosotros tenemos 100,000, es la proporción o el tamaño, por ser un país exportador, los famosos productos baratos chinos, por supuesto, que inundan al mundo. A pesar de eso, le han apostado a su mercado interno. Tiene un enorme mercado interno, brutal, son 1.300 millones de chinos, por eso la demanda de productos a nivel internacional por parte de los chinos es brutal, por eso los alimentos han aumentado su precio en los últimos años. La India el 90%, Tailandia el 78%, Filipinas el 70%, Corea del Sur 65%, Indonesia el 95%, Japón el 73%, le apostaron eso. Y nosotros andamos como en el 60% aproximadamente. O sea, tenemos una enorme potencialidad de fomentar. Siempre decimos, hay que fomentar el mercado interno para depender menos posible del mercado exterior, particularmente Estados Unidos. ¿Cómo hacerle, verdad? La pregunta es cómo hacerle. En la siguiente gráfica vemos, pues muy fácil, la tasa mensual de crecimiento de China es 9.5%, la nuestra el 2.4%, es la cuarta parte del crecimiento chino, mientras ellos van corriendo 4 veces más a prisa que nosotros. Esa es nomás el PIB de China se duplica cada 7 años y el nuestro pues cada 30 años, ¿no? Más o menos, por ahí anda la cosa. Tenemos desequilibrios regionales en México, la región norte con la región sur-sureste, en la siguiente gráfica. Casualmente, a partir de 1985, la divergencia en el desarrollo regional se ha pronunciado. Porque la política nacional del desarrollo regional se abandonó. Íbamos en una convergencia. Y a partir de 85, o sea, de la instauración del modelo actual, se empezaron a abrir las divergencias en el grado de desarrollo entre el norte y el sur-sureste. Tenemos en la siguiente, fíjense, del año 2000 al 2010, el gasto público per cápita, cómo ha crecido del 2000 al 2009, de 8,000 a 29,000 pesos. Se ha duplicado en el periodo de Fox, o casi 2 veces en el periodo de Felipe Calderón, y en 10 años, 3.5 veces el gasto público. Y nosotros hemos criticado el gasto público como cuando más dinero hubo, que fue en el periodo del sexenio de Fox, nunca antes en la historia, particularmente el petróleo, es cuando más se dilapidó, es cuando menos se invirtió los ingresos petroleros. Entonces, o cuando más dinero ha habido en materia de recursos externos a nuestro país, es cuando menos hemos crecido, el 1.5% promedio en estos últimos 10 años. Entonces, algo está mal. Vemos ahí en la siguiente el kilometraje construido. El Programa Nacional de Infraestructura habla de 3,000 kilómetros, se han construido el 18% y falta lo demás. Vemos las irregularidades, el avance de los programas, y esto lo conozco bien y ustedes también. En el plan carretero tiene enormes deficiencias, particularmente, por supuesto, la SST, es la dependencia que más subejercicios tiene. Y yo digo que al igual que la Conagua, una de las dependencias más tramposas que yo conozco. Porque las cifras son brutalmente, todos los días te las cambian. Y yo como diputado federal, secretario de la Comisión de Presupuesto y presido el grupo de seguimiento de la subcomisión de seguimiento del gasto público, pues me estoy dando cuenta permanentemente de lo que está sucediendo. Y le he reclamado a Molinar, oye, pues dices tú que ejerciste el 98.5%. Pues sí, pues, pero no con el autorizado, sino con el modificado, y el modificado te lo modifican
pues el antojo de ustedes, ¿no? Entonces ejerce el 98%, pues así, muy fácil, ¿no?